incluso encontraron la muerte en búsqueda de un empleo. Precisamente para hablar de reclutamiento forzado, particularmente en las plataformas digitales, agradecemos esta noche que nos acompañe Óscar Valderas, reportero especializado, periodista especializado también en temas de seguridad y crimen organizado. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué privilegio, muy afortunados por que destines tu tiempo para la audiencia de Unife. Y hoy el secretario lo anunció como algo nuevo, pero realmente al inicio de este espacio lo mencionábamos, no es algo nuevo. En 2021, Wall Street Journal ya había revelado que particularmente el cártel Jalisco Nueva Generación utilizaba Facebook. Ya en algunas mañaneras del sexenio anterior, incluso se había anunciado el decálogo para jugar de forma segura y evitar ser víctima del reclutamiento forzado. Así es, Alejandra. Hola, Max, qué gusto saludarles. Sí, efectivamente, no se trata de algo nuevo, lamentablemente, pero sí es importante recordar que el crimen organizado ha ido sofisticando cada vez más las maneras de reclutamiento. En los inicios de la mal llamada guerra contra el narco, se utilizaba la fuerza bruta, ¿no? Era muy común los relatos de testigos que veían cómo una camioneta llegaba donde había algunos chicos que estaban reunidos en una esquina, en una tiendita, en la cancha de fútbol de la colonia, y eran obligados a subir a vehículos y eran llevados a un rumbo desconocido. Pero esto generaba para los grupos del crimen organizado varios problemas. Por ejemplo, se generaba una ficha de búsqueda, había testigos que referían el hecho de violencia, o en muchas ocasiones alguien escapaba y podía contar lo que había sucedido. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es cómo el crimen organizado ha buscado ya no tanto el reclutamiento en las calles, sino un reclutamiento que además parezca que las personas están yendo voluntariamente a integrar el crimen organizado. Una de las maneras más comunes es, por ejemplo, a través de ofertas laborales fraudulentas, o ofertas de trabajo de seguridad privada, de trabajar en un call center, hacer labores de oficina, en las cuales pues, las condiciones de contratación son idóneas para personas que no tienen experiencia. Les prometen sueldos maravillosos, una movilidad dentro de la empresa supuestamente, y esto atrae a personas que no quieren formar parte del crimen organizado, pero que de cualquier modo, lamentablemente, llegan a algún cártel o alguna pandilla o algún brazo armado. Y luego tienes, por ejemplo, lo que vimos a partir de la pandemia, que es que debido a que nos volvimos cada vez más conectados, los grupos criminales idearon estrategias similares a las que tiene, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos o la policía de Japón, que es buscar reclutamiento a través de los videojuegos. Entonces, hemos visto, lamentablemente, cómo el crimen organizado cada vez es más astuto, cada vez tiene maneras más sofisticadas de lograr el reclutamiento forzado. Yo hace apenas unos pocos días conocí el caso, a propósito del tema de Rancho Izaguirre, de un joven al cual le robaron el WhatsApp, tomaron control de las fotografías que tenía en sus WhatsApps y tenía fotografías íntimas que le había enviado a su novia. Y entonces quienes tomaron control de su teléfono lo amenazaron con que si no aceptaba una plática con alguien del cártel Jalisco, entonces iban a exhibir esas fotografías con su familia y afuera de su escuela, en los postes que están en la Wow. periferia de su universidad. Y incluso de esa manera ya están logrando también hacer reclutamiento de adolescentes. Así que, pues lamentablemente, es un tema que es de la más alta preocupación y para lo cual yo hasta el momento no he escuchado de una estrategia nacional que vaya contra el reclutamiento forzado, sobre todo de niñas, niños y adolescentes. Claro, Óscar, gracias por la comunicación. Buenas noches. Bueno, hace un momento dábamos a conocer que la consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, pues establece esta mecánica, esta estrategia para generar el CURP, el Registro Nacional de Población, para empezar a determinar, pues sí, la identidad de cada persona, pero a partir de este reclutamiento del que tú nos hablas y además las condiciones y las características, tendría también que iniciarse una metodología, un registro, una regulación o legislación en las redes sociales, en las plataformas digitales, en los videojuegos, para tratar de determinar que podrían en este caso ser prohibidas o para ciertos grupos y no usar esto como una herramienta que no pueda ser usada como una herramienta para el crimen organizado y reclutar así a tantos cientos de jóvenes. Es decir, todos, cualquier persona puede usar estos videojuegos, pero son una herramienta y son una estrategia que usan constantemente. ¿Se tendría o se podría en algún momento regular esto para evitarlo? Fíjate que yo creo que, en mi forma de ver, yo creo que la prohibición nunca es un camino que tenga una solución.
ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Ciertamente me parece que, por ejemplo, prohibir los videojuegos o que los adolescentes vayan, me parece una exageración, porque Ujú. además incluso hay mucha literatura científica que te habla incluso de los beneficios que tiene jugar videojuegos y además todo el mundo tiene el derecho a hacer con sus horas de ocio lo que quieran. Ujú. Lo que me parece que tenemos que empezar a discutir es cómo hacer que este espacio sea seguro. Y eso pasa por, primero, reconocer que hay ciertos videojuegos, sobre todo los de tirador, donde hay policías y terroristas, y que son parte del juego, de la narrativa de cada título, que ciertamente solamente son para cierta edad, que no deberían ser jugados por niños y que de todos modos, si son jugados por adolescentes, tiene que hacerse bajo una supervisión de un adulto y además tener conversaciones, me parece, honestas al respecto y explicarle a los jóvenes que están jugando, que les gusta, por ejemplo, Call of Duty, Grand Theft Auto o muchos otros títulos que suelen hacerse estos reclutamientos, que eso es el entretenimiento, eso es como en las películas. Y otra cosa muy distinta es lo que pasa en el mundo Claro. real y lo que pasa cuando tomas un arma o cuando cometes un delito. Me parece que es mucho más, tiene mucho más impacto a largo plazo tener conversaciones incómodas, sí, pero de la familia y explicar que esto está pasando y además tener alertas para que los jugadores, específicamente cuando se trata de menores de edad, tengan claro Claro. cuando se trata de un reclutamiento, cuando hay algo peligroso y que no se enganchen con estas personas, con estos perfiles. Porque estos perfiles además dejan muy en claro desde el principio quiénes son. Que Burlan el algoritmo de los videojuegos para que sí. no le pongan cártel, si lo que le ponen en vez de una letra, un número, y así van, digamos, saltando las prohibiciones. Oscar, precisamente sobre eso quiero preguntarte, porque operan en total visibilidad. Hoy por lo menos Harfuch dijo que se dieron de baja 39 cuentas, me parece que de la plataforma TikTok, pero pues ni siquiera intentan pasar desapercibidos. Operan, muestran sus grupos delictivos a los que pertenecen, sus armas, sus drogas, incluso sus convivencias. Y eso pues también nos habla de la base social del narcotráfico y el poder que está tomando la narcocultura. Y también hay que decirlo, las pocas oportunidades de crecimiento y de movilidad social que tienen en día nuestros jóvenes. Sí, creo que ese es el tema, Alejandra. A mí me llama la atención estos perfiles de reclutadores que funcionan un poco como los que hacen fraudes por teléfono. O sea, Ujú. hacen una cantidad masiva de intentos y evidentemente habrá muchos chicos Sí, que no terminan enganchados en estas conversaciones ni por el crimen organizado. Pero ciertamente después de hacer tantos intentos, después de estar buscando perfil tras perfil tras perfil, eventualmente llegarán con algún chico que ya tiene condiciones de vulnerabilidad que sí lo pueden ujú. empujar a aceptar estas ofertas de trabajo, ya sea porque viene de una familia donde no hay la suficiente atención o porque viene de un entorno de una pobreza O de entornos de asfixiante. más violencia. Exacto, o de más violencia, o que ya tiene algún tipo de condicionante de peligro, que tal vez, no sé, tenga un familiar que tiene antecedentes penales, que intenta estarlo jalando hacia actividades ilícitas y de repente ve en estos reclutadores una oportunidad para poder hacer algo. Ciertamente, evidentemente, estos reclutadores depende de que haya condiciones de vulnerabilidad para que sus planes funcionen. Por eso insisto en que gran parte de este problema también se puede resolver con las pláticas para los Claro. jóvenes. Pero lo cierto es que también muchas veces estos chicos que terminan reclutados por el crimen organizado nunca buscaron ser parte de algún cártel. Fueron engañados porque estaban buscando una oferta de trabajo que ofrece lo que no está en el mundo laboral actual, que es oportunidades para chicos que no tienen experiencia laboral, que es una movilidad rápida, un sueldo que está por encima de lo que ofrece el mercado laboral, Ujú. y ahí lamentablemente es que están cayendo muchos chicos. Déjame recordar un estudio que hizo Alejandro Ope Ujú. antes de fallecer, un gran análisis de seguridad pública con el matemático Rafael Prieto Curiel, que determinaron a través de una fórmula matemática cuántas personas integran el crimen organizado en México. Y la conclusión a la que llegaron es que el crimen organizado está integrada por 175,000 personas. Wow. Cuando uno piensa 175,000 personas comparado con un país de casi 130 millones de habitantes, estamos hablando de un puñadito, un 0,00% de las personas que tienen sometido a este país y logran hacerlo
porque cada vez que les detienen a uno, que matan a uno, que es abatido, que es arrestado, tienen la capacidad de regenerarse y de siempre poder sustituir a esas personas. Y lo hacen lamentablemente porque el reclutamiento forzado es algo que está de manera constante y no se le ha puesto la atención debida. Si queremos frenar realmente al crimen organizado, tenemos que empezar a discutir estrategias nacionales contra el reclutamiento forzado, porque si no, es tanto como matar las moscas en la casa con la ventana. Tipificarlo, ya existe esa propuesta. Claro, porque hoy, por ejemplo, que conocemos la detención de Lastra, este hombre que presuntamente administraba el rancho Izaguirre y que se escondía en Coajimalpa, yo me pregunto, ¿cuál es el tipo penal que le van a poner? ¿Cómo lo van a perseguir? Si de por sí a este país lo que le faltan son sentencias firmes de delincuencia organizada, ese va a ser el tipo, o lo van a buscar por trata de personas en su modalidad de reclutamiento para adolescentes. Es decir, todavía es una locura que estamos por cumplir 20 años de la mal llamada guerra contra el narco y todavía no somos capaces de generar los andamiajes judiciales necesarios para poner en sentencia firme a estas personas y al mismo tiempo no tenemos hoy los instrumentos para poder hacer los reconocimientos en los ranchos, en las casas, en los campos de exterminio, para conocer quiénes son las personas que allí estuvieron y que muy probablemente ahí fueron asesinadas. México no es una potencia en medicina forense y no es una potencia en genética porque durante años los gobiernos no han querido fonder esos esfuerzos justamente para no darle la relevancia que tiene el fenómeno de la desaparición forzada y el reclutamiento forzado. Claro, Oscar, pero además México no es una potencia no solamente en temas de seguridad, no solamente es inexperto y no es además de alguna manera eficiente en estos temas de procedimientos, pero Alejandra toca un tema muy importante y estoy de acuerdo contigo, porque las libertades es lo primero que se tiene que respetar, nada se puede cortar pues tratando de evitar esto, pero cuando un país emergente como el nuestro en vías de desarrollo carece de los aspectos y de los mecanismos más importantes para salir justamente de esta situación emergente que es la educación y que además está prácticamente colapsada en ruinas, la falta de oportunidades. ¿Qué se tiene que hacer? Porque una de las banderas más importantes y una de las premisas y promesas de campaña que tenía inclusive la administración anterior era pues generar condiciones óptimas de empleo, cosa que no ha sucedido, sino que además ha decrecido el empleo en nuestro país. A partir de esta situación, las estrategias se tendrían que enfocar en la creación de empleo formal, porque ahí también está conectada la otra parte que es el dilema humanitario que representa la migración. O sea, si no te involucras con un grupo de criminales, pues tienes que emigrar a otro país para tener mejores oportunidades. Es decir, ni en una ni en otra, porque en las dos estás de alguna manera acosado o limitado. Claro, no, sí, sin duda, y creo que esas estrategias además, Max, tienen que adaptarse a la realidad. Vimos, por ejemplo, el sexenio anterior, cómo se generaron las becas de bienestar, las becas de Benito Juárez, para estudiantes, pero esa era únicamente una manera de evitar que ciertos perfiles pudieran llegar al crimen organizado. Hoy, gran parte de los chicos que sí quieren integrar el crimen organizado no están en condiciones de pobreza que les impide estudiar. Yo estrenamos el año pasado un Sí. documental que se llama Una Jauría llamada Ernesto, en la cual hablamos sobre tráfico de armas y niñez sicaria, y yo conversaba con varios chicos, adolescentes sicarios, y me decían que ellos tenían perfectamente dinero para poder estudiar. ¿Por Lo qué? que simplemente habían Perdón, Oscar. elegido no hacerlo. ¿Por qué un Pero, niño mexicano quisiera ser un sicario? esa era mi discusión con ellos. Y yo, fíjate, yo pensaba que partía de la pobreza. Decía, bueno, justamente no encuentran oportunidades laborales y entonces van para allá o desean escapar. Pero la realidad es que hoy el crimen organizado también ofrece sueldos de miseria. Esta idea de que se van a convertir en ricos y van a tener mansiones no es cierto. La mayoría de los sicarios le están pagando hasta con camionetas robadas y chocadas. La respuesta de estos chicos era: quiero ser alguien en la vida. Wow. Quiero que alguien me respete. Quiero que cuando yo entre a una reunión, a una comida, la gente sienta respeto por mí. Y ese respeto, muchos de estos chicos con los que yo tuve la oportunidad de conversar, algunos que ya dejaron el sicariato, otros que siguen activos en el crimen organizado, era a través de ciertos objetos que a ellos pensaban que les daba respetabilidad. Tres objetos fueron casi una especie de estaban en todos los requisitos. Era tener un iPhone, tener unos tenis Jordan y tener una motocicleta itálica.
Esos 3 objetos eran como los objetos del deseo, digamos, el fetiche del éxito para muchos de estos chicos. Y te decían, yo perfectamente podría estudiar, pero no quiero porque yo sé que eso no me va a llevar a nada. Yo lo que necesito es dinero rápido para poderme comprar mis Jordan, mi iPhone, mi motocicleta y entonces ya puedo ser alguien en la vida. Y esa diferencia es la que hay que entender para poder crear estrategias adecuadas. Muchos de los chicos que están entrando al crimen organizado lo hacen por un tema de sentirse visibilizados. Se sienten olvidados, sienten que el país y la sociedad los ha abandonado y es su manera de salir al mundo y de ser reconocidos. Si no entendemos esa diferencia y a partir de ahí comenzamos a diseñar estrategias específicas para ese grupo de población, creo que no vamos a poder salir de este horror de la violencia. Insisto, muchos chicos no están necesariamente por un tema de pobreza, están para ser vistos, quieren ser reconocidos, quieren ser respetados. Y eso como sociedad nos debe llamar a la acción. Y para Sí, claro, porque una de las condiciones dentro de la condición humana, Ale, Oscar, es que se necesita formar parte de algo, ser integrante de algún club, de algún equipo, de algo, tener un like, tener cierta cantidad de seguidores y el hecho de que me llama mucho la atención digas que estos jóvenes lo que quieren es sentir respeto cuando entran a algún lugar, pues más bien es la gente lo que sienten es miedo, no respeto por una persona que tiene pues estas atribuciones o estas cosas, más allá que respetarlos porque son cosas materiales, seguramente les tienen miedo porque cuando una persona con esa juventud tiene pues todos estos objetos, seguramente lo último que tienen o lo último que provocan es respeto, a diferencia del miedo, ¿no? Y pues como reflexión nos queda que lo que pasa en el mundo digital, en el mundo virtual, también pasa en la vida real y el reclutamiento a través de videojuegos, a través de plataformas digitales es una realidad, es un riesgo al que están enfrentándose nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Hay que acompañarles y tomar también la responsabilidad que como adultos tenemos. Y solamente para precisar que aunque este sicariato o reclutamiento sea voluntario o elegido, siempre son víctimas porque el Estado mexicano les ha fallado, la sociedad mexicana les ha fallado a no ofrecerles estas oportunidades de movilidad social. Muchísimas gracias, Oscar, pues como siempre por tu tiempo y por tu análisis. ¿Algo más que quieras agregar para despedirnos? Gracias, Ale, gracias, Max. No, efectivamente, puntualizar esta parte, siempre que se trate de menores de edad, aunque haya voluntad, es un reclutamiento forzado. Ahí sí, la ley es bastante clara y efectivamente son víctimas, no victimarios de ese sistema que, como tú bien dices, todos les hemos fallado. Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches.